Ya voy a empezar. Faltan 15. Que eso es tan horrible. Eso no va a ver nadie. Ay, sí, ojalá. Que no vaya nadie. Así para que le imprendes en la cara. No, no porque se me reflejan las gafas. Bueno, claro que no voy a tener cosas. Te llamo en la cámara. Me toca tener. Ay, miran ese río. Y ese río tan feo. No es un río, es Ese una es de playa. Gaia. Claro. El río Cauca de la Pintada. Sí. Ay, Dios mío. Espérate que le tengo que mandar esto. Eso es Zoom. Y ese fondo lo pone por dónde. ¿Ah? Tengo que mandarle esto a Antonio.
Bueno, entonces como tal, nuestro enfoque principal aló, 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 aló. Bueno, ya nuestro enfoque es brindarles nuestro enfoque principal, bueno, el enfoque de esta charla es brindarles herramientas y panoramas que permitan que cada uno de los sectores pueda definir a futuro esos indicadores socioambientales, lo que el mundo requiere, porque lo que el mundo requiere es mientras. Tony, Sara, Tony, ¿me ahora, escucha? ahora sí. Listo, ¿me escucha bien? Bueno, le voy a compartir pantalla entonces para ver pues que funcione todo. ¿Está viendo? Sí. Está pasando un carro con reggaetón. Perro intenso focados que no le gusta a usted. Listo. Entonces ahí yo ya lo que voy a hacer es detener el video mío para ya empezar pues como a hablar y a esconder esto. Esto se puede esconder, ¿cierto, Tim? ¿Qué? Ahí que está viendo, pues ahí ya ve solamente la presentación. Ahí estoy viendo la presentación. Ah, listo, de una. Sí, era eso. Miremos así rápidamente toda, que se vea toda. Acá hay un menti. Solamente voy a hacer 2 mentis si alcanzo, pues. Ahí. Sí. Sí. Acá ve este videito. Si lo ve bien, igual no tiene audio. A este le voy a quitar el audio. Sino que no creo que me alcance todo el tiempo, entonces lo voy a adelantar como un poquito. Ok, ahí está conectada. Ya dejo conectar a la señora Diana Chaparro. Ya voy. No, Ya todavía no voy. esperen. Aunque ella ya se conectó, pero bueno. Ah, listo. Llegó No, temprano, eso sí. está muy bien. Sí. No, listo. Entonces ya la voy a dejar acá y voy a esperar entonces que se vayan conectando las personas. ¿Listo? Listo, de Buenos Aires. Listo. Gracias. Vale, cualquier cosa yo aquí voy poniendo, voy anotando las preguntas. Listo. De una. No se le vaya a olvidar silenciar el coso, el suyo. Para que escuche la rumba total. Una vecinita que tengo que le encanta tocar.
Buenas tardes para las personas que van llegando. Vamos a dar como una esperita que vayan entrando como más personas para dar comienzo. Igual faltan todavía 4 minuticos. Entonces vamos a esperar, ¿listo? Buenas tardes para los que se van conectando. Vamos a dar una esperita, ya casi van a ser las 4. Vamos a dar una esperita por lo menos de 4 minuticos para que se vayan conectando las personas para poder comenzar.
Bueno, buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí. Listo, Sí, Saris. gracias. Gracias. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Geraldine. Como les dije, vamos a dar una esperita hasta las 4:05 para poder dar comienzo. Bueno, ya son entonces las 4:05. Me presento, mi nombre es Sara Tavares Cardona, soy bióloga de Gaia Servicios Ambientales y pues es un gusto tenerlos hoy aquí para que hablemos un poquito de la biodiversidad enmarcados pues dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Listo. Para dar comienzo entonces, la idea de nosotros es que el enfoque que le queremos dar a esta charla es brindarles a ustedes de alguna manera esas herramientas y esos panoramas un poquito más amplios que permitan que cada uno, desde cada uno de los sectores que estén, puedan llegar a definir a un futuro unos indicadores socioambientales que sean importantes y que aporten, por ejemplo, al mundo, que lo que requiere hoy en día son unas metas que sean atrevidas, unas metas que sean bien definidas y un conjunto de acciones que sean creíbles para restaurar la abundancia de la naturaleza, que permita la prosperidad tanto de nosotros como seres vivos y como personas, como también al recurso pues como tal de la naturaleza. Bueno, vamos a tener unos acuerdos pues durante toda la presentación. El primero de estos es que por favor desactivemos pues las cámaras, los micrófonos, esto con el fin de mejorar pues la calidad de la red. Las preguntas se van a ir haciendo por el chat, al final pues estas van a ir siendo revisadas continuamente y al final pues se le dará una respuesta. Y las memorias de este webinar ya van a ser subidas a nuestras redes una semana después aproximadamente. Bueno.
Como hemos visto en otros webinars, por ejemplo, dictados por Marcela de Sostenibilidad, de la Unidad de Sostenibilidad, sabemos que los ODS son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día son unos 17 objetivos globales. Estos son el corazón de la Agenda del 2030 y en conjunto entonces están contribuyendo a esa visión a futuro que queremos, que obviamente sea cada uno de nuestros procesos un poco más sostenible, ¿cierto? Por otro lado, estos objetivos son voluntarios, hay una aplicación universal y son integrados, es decir, cada vez que nosotros estamos evaluando, identificando cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, nos vamos dando cuenta que poco a poco estos se van interconectando con otros objetivos de desarrollo sostenible que nos van a permitir tener como esas actividades un poco mejores para nosotros y para el medio ambiente. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen entonces una agenda que sea retadora, ambiciosa. Como les decía ahora, el mundo hoy lo que necesita es que nosotros generemos unas metas que sean atrevidas, unas metas que sean muy bien definidas, y lo más principal de todo es que las acciones que nosotros propongamos sean creíbles, que se puedan cumplir y que nos puedan pues como ayudar a restaurar esa abundancia de la naturaleza. También entonces cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tiene unas metas. Recordemos que Marcela también nos habló sobre el SDG Compass, que es como esa brújula que tiene cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos van indicando cómo poder evaluar cada uno de estos, qué metas tiene cada uno y cómo puedo generar yo o determinar cuáles son los indicadores más importantes de acuerdo a mi sector, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo 14, que es vida submarina, y también vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Los que están en gris, como podemos ver, estas son las metas. Cada una de esas metas, ya cuando nosotros estamos en cada uno de nuestros sectores, podemos determinar cuáles son los indicadores para cada una de esas metas. Entonces van a haber muchos indicadores que me van a decir cómo puedo aportar a cumplir esa meta. Y ya nosotros, haciendo un análisis de todo el panorama de mi sector y de cómo estoy contribuyendo o cómo estoy de alguna manera destruyendo ese servicio ecosistémico que me presta la biodiversidad, cómo puedo entonces determinar cuál es el indicador indicado para mi sector. ¿Listo? Bueno, para eso entonces, primero tenemos que comenzar hablando sobre un contexto global sobre la biodiversidad mundial. Entonces, hoy en día nosotros somos 7.600 millones de personas, que representa el 0,01% de todos los seres vivos, pero en peso. Adicional a esto, nosotros estamos generando la pérdida de aproximadamente 83% de los mamíferos salvajes y la mitad de todas las plantas. Obviamente, la degradación de los diferentes organismos, de las diferentes especies, van a generar otro tipo de impactos que ahorita vamos a ver que no son tan lineales como es el cambio climático. Hay un informe que es muy interesante, que es el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Este simplemente lo que nos dice es que hoy en día ya representa un riesgo demasiado alto la pérdida de biodiversidad. Más o menos 44 billones de generación de valor económico es lo que nos brinda los servicios ecosistémicos, lo que yo puedo obtener de la biodiversidad como tal para mi sector, ¿cierto? Eso es más de la mitad del Producto Interno Bruto total del mundo y depende pues moderada o altamente de la naturaleza y de sus servicios. Por lo tanto, entonces, si nosotros estamos generando esa pérdida del 83%, estamos generando también que nosotros podamos tener una pérdida de esas ganancias que los servicios ecosistémicos de alguna manera me están brindando. Por otro lado, entonces, hay unos impulsores directos del cambio en la naturaleza. Estos están muy relacionados pues con esas bases ecológicas que tenemos. El informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política sobre la Biodiversidad y Servicios del Ecosistema realizó una evaluación global de la biodiversidad. Entonces, en esta determinó esos 5 impulsores directos
que representan ese 90% de la pérdida de la naturaleza como tal en los 50 años. Entonces está el cambio en el uso de la tierra, está el cambio climático, está el uso y la explotación de recursos naturales, la contaminación, las especies exóticas invasoras. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ecosistema terrestre como tal, podemos dar datos que nos están dando una visión un poquito más amplia, un panorama más amplio de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, en el ecosistema terrestre podemos ver que hay un tercio más o menos de la capa superficial del suelo que está siendo cada vez más degradado. Por ejemplo, el Amazonas cada vez está perdiendo un porcentaje más alto de su tamaño desde hace 50 años. Y más del 85% de los humedales se ha perdido de alguna manera, ¿cierto? 32% del área forestal mundial ha sido también destruida. Cuando nosotros ya pasamos al ecosistema de los océanos, entonces al menos más o menos el 55% de la superficie de los océanos está cubierta por esa industria pesquera. Aquí nosotros tenemos que hacer énfasis en que la industria pesquera a veces no es como tan legal como quisiéramos, ¿cierto? Y lo que está haciendo es que de alguna manera se están destruyendo otro tipo de ecosistemas en el océano que son de vital importancia, como son por ejemplo los corales. Bueno, por otro lado entonces, esos arrecifes de coral, como les estoy diciendo, también están siendo destruidos en un 50%. Ya cuando pasamos nosotros a evaluar las especies, a mirar cómo hoy en día están las especies, hay un 83% de esa población de las especies de agua dulce que están disminuyendo cada vez más. Un 41% de las especies de insectos han disminuido en las últimas décadas, y el 60% de la población de los vertebrados también ha disminuido. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos ese panorama, hoy en día estamos, y si lo evaluamos junto con los límites planetarios, estamos viendo que de alguna manera estamos violando esos límites planetarios que más adelantico vamos a ver pues cómo se está dando esto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros violamos estos límites del planeta, estamos yéndonos más allá de la capacidad que los sistemas naturales tienen para poder como sobrecargar lo que estamos generando. Quiero hacerles una pregunta, entonces porfa nos vamos a meter a Menti y van a colocar este código 963854. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces por acá, ¿qué porcentaje de todas las especies de animales crees que representan los insectos? Miremos que está muy dividido, pues claro que solamente han contestado 2 personas, esperemos que contesten otras personas más. Vamos a dar una esperita. Va ganando ese 70%. Listo. Esperemos que por lo menos 15 personitas respondan. De alguna manera, miren que ya va ganando el porcentaje del 70%. De alguna manera, muchas personas piensan que los insectos no son del todo importantes, pero no nos damos cuenta que ellos son imprescindibles prácticamente por esas funciones que cumplen en los ecosistemas. Por ejemplo, como es la polinización, muchos la generan, la eliminación de la suciedad, la comida y el parasitismo.
hay otros organismos o hay otras especies de insectos que lo que hacen es como disminuir algunas plagas que se generan. Entonces, a veces pensamos que no es tan necesario la biodiversidad de algún grupo de organismos, pero entonces es bueno saber que un porcentaje alto de personas piensa que es tan importante. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, ahora pasamos entonces a esos límites planetarios, como les estaba diciendo hace un rato. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. La naturaleza como tal es la que alberga toda la biodiversidad, ¿cierto? Nosotros estamos en la imagen izquierda, nosotros entonces nos proveemos de toda esa fuente de alimentos, todo ese abrigo que nos brinda la naturaleza, todas las medicinas. Y la naturaleza, aparte de eso, nos está proveyendo también de agua, de aire, de los suelos limpios, del todo, ¿cierto? Pero entonces, la idea es que esa naturaleza nos inspire a que esto no se acabe, ¿cierto? A que estos recursos ecosistémicos no se acaben y que los servicios sigan siendo sanos como, digamos, deberían ser. Entonces, es cada vez más evidente que el desarrollo humano y el bienestar depende de sistemas naturales sanos y que no podemos seguir disfrutando de lo primero, que es ese desarrollo humano que tanto nos gusta, sin lo segundo. Ahí es donde yo creo que tenemos que ser más consecuentes con lo que hacemos, ¿cierto? En esta parte, en la parte inferior derecha, ya podemos ver como un gráfico de esos límites planetarios, cuáles están por encima de la incertidumbre, de la zona de incertidumbre, cuáles no. Podemos ver que la biodiversidad cada vez está siendo mucho más vulnerable, ¿cierto? Digamos que hay muchos factores que afectan directamente esa biodiversidad sin que nosotros pensemos. El cambio en el uso de la tierra y el mar, por ejemplo, nosotros sabemos que la mitad de toda la tierra habitable hoy en día se utiliza más que todo para la agricultura y la ganadería. Entonces, en los últimos años hemos estado perdiendo aproximadamente más de 3 millones de hectáreas anuales de bosque primario tropical. Este es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo y aún así lo estamos degradando, ¿cierto? Para poder generar esa industria de agricultura y de ganadería. El aumento entonces, al mismo tiempo estamos generando como ese aumento de las zonas muertas. ¿Qué son las zonas muertas? Las zonas muertas son aquellas áreas donde los niveles, por ejemplo, de oxígeno son casi nulos, ¿cierto? Y como son casi nulos, son tan bajos que no pueden, pues que la vida marina no puede soportar esto. Entonces hay más de 400 zonas muertas en el mundo, haciendo como un equitativo, eso es como un área combinada mayor que la del Reino Unido, entonces miremos que es bastante grande. Cuando hablamos del cambio climático, que es algo que también está generando pues una disminución muy alta, los incendios en los bosques boreales ahora están siendo muchísimo más extensos, más destructivos. Hay aproximadamente unos 26 modelos climáticos que hoy en día nos están prediciendo que las condiciones que hacen que los incendios sean más fuertes y severos van a aumentar significativamente. Y se prevé que, por ejemplo, los arrecifes de coral disminuyan entre un 70 y un 90%. Generalmente cuando nosotros hablamos de esos arrecifes de coral, solamente pensamos o siempre nos han hablado de que uno de los impactos que más se genera es la disminución de tamaño. Pero también ahorita también les voy a comentar un poquito sobre cuáles son esos otros factores que pueden llegar a destruir los corales. Listo. Bueno, acá también les iba a hablar un poquito sobre las especies invasoras. Las especies invasoras hoy en día son un tema bastante delicado, es un tema que es de bastante cuidado porque, digamos, esas especies que no son nativas han ido en aumento aproximadamente en un 70%. Entonces, esto lo que está generando es que, por ejemplo, nosotros tenemos unos 3 alimentos que son básicos, como son el arroz, el trigo y el maíz. Y estos están sufriendo unas pérdidas anuales de más o menos un 16% de la producción total. Esto está valorado en 96.000 millones aproximadamente
y eso es debido a las especies invasoras. Entonces, miremos que en el nivel económico, ya en la parte económica como tal, es un problema bastante amplio, ¿cierto? Ahora sí vamos a pasar a la otra. Vamos a hablar entonces un poquito de esa vida acuática. La idea es mantener esas costas saludables. Eso es fundamental para brindar esa protección contra inundaciones y otros eventos extremos. Como sabemos, los humedales y los arrecifes de coral están permitiendo eso o permiten esto. Los humedales lo que generan es esa filtración de agua y el control de esas inundaciones. También podemos ver que la destrucción de los humedales está permitiendo esos daños por esas causas de tormentas e inundaciones. Cuando hablamos de los arrecifes de coral, entonces muchas personas pues proveen muchos recursos o viven del turismo, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se hace pesca, por ejemplo, o cuando se hace turismo, muchas veces las anclas están generando un daño muy grande en los arrecifes de coral porque los parten, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer una fragmentación del ecosistema como tal que al mismo tiempo está albergando una biodiversidad muchísimo más grande. Aparte de eso, hay una simbiosis con unas algas que nos permiten pues como dar el color a los corales. No sé si alguno de pronto ha visto un coral blanco. Generalmente los corales siempre van a tener un color, ¿cierto? Ese color lo da una alga como tal. Pero entonces cuando hay un cambio climático muy fuerte, cuando la temperatura del agua empieza a aumentar, esa simbiosis se empieza a desaparecer y lo deja expuesto a cualquier hongo, a cualquier bacteria, y ahí es donde se empiezan a perder esas barreras coralinas que tanto nos generan pues como salud, ¿cierto? Bueno, entonces hay un 26%, ya como daticos, hay un 26%, en un 26% han aumentado los niveles actuales de acidez desde el comienzo de la revolución industrial. Hoy en día el dióxido de carbono que se genera, normalmente que nosotros generamos, pensamos que solamente se queda en la atmósfera o en la tierra, y no, de alguna manera está llegando al mar y allí es donde el pH comienza a bajar y empieza a haber una acidez como tal que va a generar, por ejemplo, en los corales una degradación muy alta, y no solo en los corales, sino también, por ejemplo, en las capas de algunas conchas que permiten pues como esa protección a algunos organismos. Entonces, el tema del dióxido de carbono es algo pues muy complicado, ¿sí? 30% pues del dióxido de carbono producido por nosotros, como les digo, es absorbido por los océanos. Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y a la eutrofización, y más de 3.000 millones de personas dependen de esa biodiversidad marina y costera para su sustento. Bueno, por otro lado, entonces, ya vamos a pasar a hablar de la vida terrestre, y a mí me gustaría saber si ustedes, por ejemplo, se han puesto a pensar que el café que nosotros nos tomamos y que es tan rico por la mañana depende de unos polinizadores forestales que viven en el bosque. Entonces, si nosotros estamos degradando el bosque de alguna manera, estamos degradando esos polinizadores que permiten que mi cultivo de café esté sano. Por otro lado, el chocolate, pues que tanto nos gusta también, necesita ser cultivado bajo la sombra de árboles para tener un alto rendimiento y estar a salvo de unas enfermedades. Entonces miren que hay varios servicios ecosistémicos, hay varios productos que deberían para nosotros representar mucho, ¿cierto? Porque es algo que me está brindando la biodiversidad como tal. Pero cada vez estamos degradando muchísimo más el ecosistema, y ahí es donde los servicios ecosistémicos empiezan a fraccionarse. Por ejemplo, también parte de nuestra agua potable depende de la conservación de las cuencas hidrográficas forestales. Hoy en día los bosques cubren un 31% de la superficie terrestre mundial y albergan alrededor del 18% de la población mundial. Entonces su pérdida se debe principalmente a la no conservación de alguna manera de los bosques pues como tal. Vamos a pasar acá a la otra. Bueno, acá lo que nosotros podemos ver entonces es que cuando nosotros tenemos o tomamos unas decisiones en el uso de la tierra, tenemos que ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor. La idea cuál es, que yo desde mi sector como tal, desde el sector que yo trabajo,
pueda determinar esas metas, que yo sé que si voy a hacer un uso de una tierra, yo pueda ir mirando qué voy a afectar, cómo lo voy a afectar, si lo voy a afectar, cómo lo voy a mitigar, si lo voy a mitigar. Ese tipo como de, igual más adelante también lo vamos a ver, que es como una jerarquía que yo tengo que tener muy clara desde mi industria, ¿cierto? Desde mi sector industrial. Entonces, de alguna manera, la degradación tiene muchos impactos sobre todas las especies, la calidad de los hábitats y el funcionamiento como tal de los ecosistemas. Entonces, hay unos impactos negativos que pueden ser directos, como es la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, debido a la deforestación, la perturbación de los hábitats y el impacto pues, de las funciones biológicas de la biodiversidad. Por ejemplo, la formación de suelo, ¿cierto? O pueden ser indirectos a través de un impacto general sobre el medio ambiente que afecte pues, a los hábitats y sus funciones y la riqueza como tal y abundancia de las especies. Entonces, por acá les traigo esta frase que dice, la rehabilitación de tierras deterioradas es costo efectiva, a pesar de su alto precio inicial, si se tienen en cuenta los costos y beneficios a largo plazo para la sociedad. Es muy importante, a veces no pensamos que al tocar el tema de biodiversidad podamos tocar esa parte social, pero realmente es algo que está totalmente unido. Ahí es donde nosotros entramos a contarles a ustedes que esos ODS son esos ODS se pueden complementar de una manera muy grande, ¿cierto? Bueno, por acá también quería traerles pues como unas imágenes, unos videitos sobre cómo ha sido el cambio en la temperatura como tal. Miremos que cada vez está aumentando más al pasar los años y por acá está la pérdida de los polos. Es un poquito largo, pero entonces lo voy a ir adelantando como para que lo vayan viendo. La idea es que nosotros desde nuestro sector nos preguntemos cómo estamos contribuyendo a que estos dos riesgos no lineales se generen, ¿cierto? Estos son riesgos no lineales, es porque nosotros no vemos esos cambios inmediatamente, sino que con el tiempo comenzamos a ver esos cambios que sí son muy drásticos para nuestra biodiversidad y obviamente para nosotros como los servicios, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos que nos prestan. Listo. Bueno, nosotros al entender pues como esos límites que tiene nuestro planeta y los múltiples usos indiscriminados que le damos a nuestro ecosistema, nosotros estamos evidenciando que las industrias dependen de alguna manera de la naturaleza para llegar a prestar un servicio. Este es como un informe del Foro Económico Mundial, donde nos hablan de ese valor agregado bruto directo, y acá podemos empezar a ver cómo cada una de las industrias está como dependiendo y en qué medida, si alta, media o baja, de la biodiversidad. Entonces hay unos 3 sectores que prácticamente dependen de la naturaleza. Estos son la construcción, la agricultura y alimentos y bebidas. Obviamente hay muchísimos más sectores como los que les estoy presentando en este momento, los que estamos viendo al lado izquierdo, pero estos 3 sectores a veces doblan como el tamaño en plata, ¿cierto? En economía de la economía alemana, por ejemplo. Esos sectores dependen de la extracción directa de los recursos de los bosques y océanos, de la provisión de los servicios ecosistémicos, como son esos suelos sanos, el agua limpia, la polinización y un clima estable. Entonces, a medida que pues, la naturaleza pierde su capacidad para proporcionar esos servicios, esos sectores podrían sufrir unas pérdidas muy significativas. Entonces, ahí es donde yo entro a ver dónde está mi sector, cómo estoy dependiendo de la naturaleza y qué servicios ecosistémicos yo puedo volver sostenibles
para un futuro, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a formularnos esos indicadores socioambientales tan importantes. Bueno, por aquí, entonces, yo les quería mostrar simplemente, era como el ODS 14 como tal, esa descripción. El ODS 14 es esa vida submarina y es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Entonces, de alguna manera, acá hay algunas de las metas, no están todas. Vamos a leer una. Por ejemplo, esta 14.3 que dice minimizar y abordar los efectos de acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como les decía ahora, el dióxido de carbono, de alguna manera está llegando a los mares y genera una acidificación, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esto, también tenemos que estar entendiendo que cuando genero ese dióxido de carbono, al mismo tiempo estoy contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad terrestre, al mismo tiempo que a la pérdida de la biodiversidad submarina o de la vida marina, ¿cierto? Entonces miren que hay mucha relación entre las metas que cada uno de los ODS tiene con los dos ODS que incluye directamente pues a la biodiversidad, que es el 14 y el 15. Por otro lado, entonces está el ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Este lo que nos dice es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Entonces vamos a leer alguna de las metas, que es la 15.5, por ejemplo, adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y para el 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Entonces, en este punto es donde nosotros empezamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo hacer eso desde mi sector? ¿Qué alianzas puedo yo hacer pues para generar como una menor degradación? Aparte de esas alianzas, ¿yo qué forma digamos, social, puedo inventarme para que socialmente, valga la redundancia, aporte que aporte a la no pérdida como tal de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces el cambio climático y la vida en la tierra y el agua, entonces, como tal, uno tiene que pensar entonces en la compensación de la biodiversidad, tenemos que pensar en una gestión del ecosistema y en una jerarquía como tal de mitigación. Bueno. Bueno, entonces, como tal, en esta diapositiva lo que quería pues como presentarles es que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del sector de petróleo y gas natural, ¿sí? En esta industria de petróleo y gas natural, en la tierra y en alta mar, generalmente estas interactúan con el medio ambiente donde quiera que operen, ¿sí? Esas actividades van a poder depender de esos servicios ecosistémicos y van a tener ese potencial pues de causar esos impactos pues directos e indirectos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como tal. Entonces la identificación oportuna que yo haga y la gestión adecuada de las dependencias operativas y de los posibles impactos a esta biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a mí me van a proporcionar la base para yo poder mitigar efectivamente todos esos riesgos que estoy dando, ¿cierto? Todos esos riesgos a los cuales me estoy asociando, así como esas oportunidades de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Entonces, es muy importante que yo sepa desde mi sector lo que les decía ahora. ¿Cuál es mi propósito, por ejemplo, superior desde mi empresa, por ejemplo? ¿Cuál es el propósito superior? ¿A qué le voy a apuntar? ¿Sí? Y cómo puedo llegar a mitigar y a tener una identificación oportuna y una gestión adecuada en cualquier impacto que yo genere. Bueno, por otro lado, cuando entonces yo ya identifico como tal estos problemas o estos impactos que voy a generar, entonces es donde yo empiezo a implementar
esas estrategias para mitigar las dependencias operativas e impactos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. ¿De qué tiene que partir eso? De una información que sea cuantitativa y cualitativa como tal. Y por otro lado, tener un desempeño general de la empresa en la gestión de esos problemas, las decisiones o las posiciones pues estratégicas y los objetivos para la mejora continua. Ahí es donde yo les digo que es muy importante que yo sepa desde mi empresa cuál es mi propósito superior, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito superior y yo qué actividades puedo hacer para hacer un plan de acción de biodiversidad? Entonces el objetivo siempre es mejorar sistemáticamente las prácticas operativas desde mi sector industrial o desde mi sector como tal, a nivel de sitio, a través de una mejora continua en la gestión pues, de problemas específicos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Bueno, la jerarquía de mitigación es muy importante cuando nosotros hablamos de la biodiversidad efectiva y gestión de ecosistemas. Nosotros estamos hablando de esa gestión que ayuda a garantizar la disponibilidad continua de los servicios ecosistémicos para mi sector, ¿cierto? Cumplir, en esta parte nosotros debemos cumplir con unas expectativas de las partes interesadas, evitar como esas demoras en los proyectos, proteger, por ejemplo, esas licencias sociales de la empresa como tal, generar esas nuevas oportunidades de negocio, también determinar de alguna manera qué compensaciones debo generar para equilibrar ese desarrollo económico y la compensación como tal. De esta manera, entonces, también es muy importante eso, minimizar esos impactos mediante nuevas tecnologías. Mediante nuevas tecnologías, por ejemplo, la recuperación mejorada de petróleo, cuando hablamos del petróleo, entonces aumentan pues el nivel de recuperado del petróleo. Cuando nosotros hacemos una mejora del petróleo, aumentamos el volumen pues recuperado del mismo. Reducimos esos impactos a la tierra y por último entonces tenemos un mínimo, por ejemplo, de pozos perforados. Aquí les estoy hablando pues del sector de gas, ¿sí? De gas y petróleo. Por otro lado está la compensación de biodiversidad, entonces son esos esfuerzos de protección y restauración. Las compensaciones están destinadas a no lograr una pérdida neta, preferiblemente ganancia neta de biodiversidad. Entonces la jerarquía simplemente tiene estos 4 pasos, que sería evitar primero, que es lo primero que yo debo hacer, para que cuando yo evite esté como tratando de no tener que llegar a la compensación, porque obviamente la compensación es mucho más difícil, pero no es imposible. Luego de esto, reducir, restaurar y pues por último ya sería compensar. Bueno, es muy importante entonces que cuando yo tengo en cuenta ese propósito superior, entonces yo diga a qué biodiversidad y servicios ecosistémicos tenemos acceso desde mi sector, qué oportunidades tenemos para mejorar esos servicios ecosistémicos, qué posibles impactos generamos desde nuestro sector como tal. Entonces son preguntas que nos tenemos que llegar a hacer para poder ya luego generar una jerarquía de mitigación como tal. Entonces, lo que les decía ahora, es muy importante como tal colaborar y aprovechar esos intercambios de conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, muchos de los sectores están, digamos, generando corredores ecológicos, conectividad ecológica, eso es súper importante. Si, digamos, yo sé que voy a deforestar un área como tal, es bueno yo saber qué había antes ahí, ¿cierto? ¿Qué organismos había antes ahí? Yo cómo puedo hacer un inventario de fauna. Yo cómo puedo hacer que lo que yo vaya a deforestar no vaya a interrumpir el paso de muchos organismos. Porque si yo no evalúo eso con anterioridad, entonces la compensación de la que les estaba hablando de la jerarquía de mitigación va a ser muchísimo más grande, ¿cierto? Compensar es muchísimo más complicado. Entonces acá simplemente les estaba como mostrando algunas como alianzas que se han hecho, algunos sectores, por ejemplo, de la empresa Geopark, que ella ha, por ejemplo, compró un área de 177,27 hectáreas
para, por ejemplo, de áreas, por ejemplo, que son protegidas. Entonces, nosotros sabemos que en las áreas protegidas hay algunos sectores que son privados. Entonces, lo que hacen las empresas muchas veces es comprar esos sectores privados y simplemente donarlos a esas áreas protegidas. ¿Para qué? Para que el paso de fauna no se vea interrumpido, para que yo pueda generar esa conectividad ecológica que de pronto se perdió porque la persona que tenía esa área generaba pues como ganadería o agricultura. Entonces esto es muy importante pues como tenerlo en cuenta para yo poder llegar a una meta que sea creíble y que la pueda volver o materializar. Entonces, hay un compromiso que debe ser con la naturaleza, lo que les decía, con las personas y con los vecinos que yo tengo, ¿cierto? Entonces, hay unos motores como son el consumo, la producción, los mercados, las finanzas, la gobernanza, pero entonces también hay otras presiones que son la agricultura, silvicultura, pesca y caza, la energía y transporte, la minería y la infraestructura. Esto está generando unas amenazas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas amenazas? La pérdida y degradación de los hábitats, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y esas especies invasoras de las que les hablé ahora. Como también entonces está la biodiversidad, que son las especies y los ecosistemas como tal que se están viendo vulnerados. Y por último están entonces esos beneficios que nosotros tenemos de la naturaleza, que son el aprovisionamiento, la regulación, el apoyo y la cultura como tal. Entonces, ¿qué es muy importante? Crear ese valor compartido. Es también como una idea a la cual los invito, que es generar esos expertos turísticos, ¿cierto? Yo con qué empresa me puedo aliar para que esa empresa vaya y me forme a las personas, por ejemplo, que son mis vecinos o son vecinos de mi sector y yo sé que ese sector lo voy a degradar de alguna manera, entonces yo cómo puedo hacer unas asociaciones con otras personas para, por ejemplo, hacer expertos en avifauna, ¿cierto? Y empezar a crear esas asociaciones, no solamente con otras empresas, sino también como tal con las personas y los vecinos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, que sean esos negocios inclusivos y que sean pues a partir de esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Bueno, eso fue todo. Como les digo, era simplemente lo que queríamos hoy, era pues darles un panorama un poquito más amplio, que ustedes vean hoy en día cómo está la biodiversidad, de pronto empezarse a cranear en qué puntos mi industria como tal, mi sector, puede contribuir a que esos servicios ecosistémicos no se pierdan o sean un poquito más sostenibles. Entonces espero pues que les haya gustado mucho la presentación. No sé si hay preguntas. Por acá. Bueno, por acá Andrea me estaba hablando de cómo funciona esa compensación de la biodiversidad. Esa es una pregunta pues de Andrea Ocampo. La idea, Andrea, es que primero yo evalúe realmente qué voy a degradar, ¿cierto? La compensación de la biodiversidad generalmente las personas la toman como, no, pues yo siembro árboles, ¿cierto? Pero si vos no le estás dando un seguimiento a esa siembra, no estás haciendo nada. La idea es que cuando yo siembro, de alguna manera esté generando un ecosistema para las especies que viven ahí, ¿cierto? Para las especies que pueden llegar ahí. Entonces, cuando hablamos de compensación, a todos se nos viene, vamos a sembrar árboles a la cabeza, ¿cierto? Pero esa no es la idea. O sea, la compensación es que yo de alguna manera sepa que si yo voy a hacer uso de un ecosistema como tal, de un suelo, sepa primero y de antemano qué está pasando ahí. Si yo no sé eso, no puedo decir cómo voy a compensar como tal. No sé si de pronto te queda clara la respuesta, André, o tengas otra. Cari, sí, pero digamos que yo con individuos forestales lo entiendo como pues más o menos bien. Mi pregunta es, por ejemplo, con los animales, pues no sé, si me ocurrió. Si digamos mi empresa en el área de influencia que tiene definitivamente pues acabó con, qué sé yo, una especie de rana.
en ese Ajá. lugar. Entonces Ajá. debe como buscar otro lugar del planeta en donde exista esa rana y como pues sacarle hijitos y llevarlos a ese lugar donde los acabó, o pues cómo funciona, esa es como mi duda. Bueno, mira, Andrea, ahí la naturaleza es súper bonita por lo siguiente. Muchas veces lo que hace una especie en un ecosistema también la puede hacer otra, ¿cierto? El problema cuál es, que cuando yo digamos, como tú me dices, se perdió una ranita, ¿cierto? ¿Tú sabías bien esa ranita como qué función ecológica cumplía ahí? No sabíamos, ¿cierto? Entonces lo primero sería, primero yo evaluar cuál es esa función que tiene ese individuo y saber si en ese mismo sector hay otros individuos que me puedan generar esa misma función, ¿cierto? Sin necesidad de traer una ranita de otro lado o hacerle hijitos o lo que sea. La idea es primero saber muy bien, André, qué estoy perdiendo, ¿cierto? Eso es como lo más principal. Por ejemplo, hay unas especies que son especies sombrilla. ¿Qué es una especie sombrilla? Es esa que a mí me permite como tener un ecosistema más sano, de alguna manera. Por ejemplo, el oso de anteojos hoy en día es un animal o una especie sombrilla. Él lo que hace es que obviamente cuando yo le hago un corredor ecológico o cuando él mismo tiene un corredor ecológico que no ha sido intervenido, él lo que permite es tener ese equilibrio del ecosistema, ya sea porque se alimenta de algunos animales, entonces genera un equilibrio en el ecosistema, permite que otros organismos sobrevivan. Entonces, Andrés, simplemente es como primero saber qué estoy perdiendo, ¿cierto? ¿Qué animal estoy perdiendo realmente y cuál es ese valor como tal que tiene en el ecosistema? Es más que todo eso, como tener demasiada información primero. Muchas gracias, Aris. Con mucho gusto, André. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. De igual forma, pues muchísimas gracias por estar en toda la charla. Espero que les haya gustado, que no los haya cansado. Y no. Bueno, por acá Claudia Rivera pregunta, ¿es posible tener una estrategia de biodiversidad para las materias primas que compro? Pero estrategias, a ver, ¿es posible tener una estrategia de biodiversidad para las materias primas que compro? Pues a ver, una estrategia de biodiversidad como tal, no. O sea, primero uno tendría que saber cuál es esa materia prima que yo compro, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo contribuir a ese servicio ecosistema, a ese servicio ecosistémico y de biodiversidad sin dañar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se me ocurre con tu pregunta, Claudia, es que cuando yo, por ejemplo, le estoy comprando a un proveedor algo, ¿cierto? Lo más principal sería hacer un estudio de sostenibilidad de lo que yo estoy comprando para saber si realmente es sostenible, ¿cierto? Eso sería lo primero, ¿sí? Bueno, me estás diciendo que cacao. Es bueno saber cómo es la producción de cacao, si se está haciendo pues de una forma correcta y mirar, por ejemplo, si lo que les estaba diciendo, por ejemplo, ahora, cuando nosotros en el chocolate que nos tomamos todas las mañanas, nosotros a veces no sabemos cómo ha sido toda esa producción. Entonces, si tiene esa sombra, ¿cierto? Si, digamos, el sector donde yo estoy comprando está generando como ese cultivo de la manera que debe ser, teniendo la sombra que debe ser. Lo que sí puedes hacer o lo que puedes como determinar ahí es primero para que tú puedas como aportar a esos servicios ecosistémicos, es saber realmente cómo es desde la materia prima, ¿cierto? Que como ese estudio de sostenibilidad de mi producto como tal y ya después mirar como qué otro tipo de, no sé, de degradación estoy generando a la biodiversidad que de pronto esté asociada al cultivo de cacao. Es como más bien eso. No sé, Claudia, si te respondo tu pregunta o si tengas otra. Por ejemplo, en esa estrategia de biodiversidad es lo que yo también les digo, que no solamente es pensar en los animales,
sino también en mis vecinos, ¿cierto? Entonces, sellos, pero de sostenibilidad o de, no sé, Carlos, si está por ahí, si sepa si hay sellos de biodiversidad. Hola, qué pena, no había podido activar el micrófono, por eso no había podido hablar. Ajá. Sí, tenía dudas si existe sellos alrededor de biodiversidad que uno pueda decir que uno compra su materia prima con algún sello en particular o estimular algún sello en particular. Entiendo que la biodiversidad es de manera más amplia, no se suscribe solamente a una sola cosa. Y ahorita ponías tú el ejemplo del oso de anteojos. ¿Existe algún sello de conservación de biodiversidad en algún ente internacional que le permita a un agricultor ofrecer un producto con un sello así o no? No, sí hay, o sea, yo sí he escuchado de sellos de biodiversidad. Si no estoy mal, lo otorga, creo que se llama como Pronatura creo que se llama Veracruz, que son esos productos pues provenientes de áreas como privadas, como de conservación. Es como eso, como que mi producto venga de una zona conservada. Pero realmente, o sea, sí hay sellos que te pueden generar eso, sería más bien mirar de tu sector como tal, por ejemplo, del cacao, qué sello, por ejemplo, te permite pues como acceder a él como tal, ¿cierto? Sería de pronto buscar un poquito más cuál es ese sello que me permita a mí ayudar o proteger la biodiversidad como tal desde los alimentos, desde el sello pues de alimentos. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Sara Giraldo por acá dice, buenas tardes, ¿cómo afectan los conflictos de uso de suelo actuales? Demasiado. ¿O qué estrategias se emplean para eso? Pues mira, ese es un tema bastante complicado, pues todos sabemos que es muy difícil entrar, por ejemplo, en lo que les decía ahora, cuando yo como sector privado quiero, digamos, aportar a las áreas protegidas comprando un predio, ¿cierto? Predios que sean privados. A veces esos predios también de alguna manera tienen conflictos como tal, así sean privados. Digamos, también hay empresas que han tratado pues como de apoderarse un poquito en las áreas protegidas nosotros sabemos que hay muchos sectores o muchos suelos que tienen esos conflictos, ¿cierto? Entonces ha sido muy difícil entrar como ahondar en ese tema, pero al mismo tiempo creo que como estrategia lo primero es la parte social, pues es como eso. Primero tener en cuenta mucho pues la parte social, qué otros servicios de pronto yo les puedo brindar a ellos para generar ganancias de esos servicios ecosistémicos que nos preste la biodiversidad como tal y de pronto llegar a consensos. El problema es que es muy difícil porque esos conflictos pues no sabemos entre quién se estén dando, ¿sí me hago entender? Entonces es un poco complicado, pero yo creo que no es imposible. Yo creo que es más bien que desde mi sector yo le apunte un poco a eso para poder generar estrategias como de mitigación de esos conflictos. Con mucho gusto, Sara. Juan Andrés Salazar, ¿cuáles son las entidades que en Colombia legislan temas de biodiversidad y si ellas mismas hacen control territorial en temas de biodiversidad o existen bases de datos públicas con información? Sí. Bueno, la principal es la ANLA, ¿cierto? Esa es como la que nos está regulando hoy en día. La idea es que cuando hay algo que se llama el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres, es un nombre súper largo,
Generalmente este se da para que muchos sectores, muchas empresas como es Gaia, puedan hacer estudios de biodiversidad. Nosotros hacemos inventarios de fauna, hacemos ahuyentamientos. Para todo eso nosotros tenemos que tener de alguna manera ese permiso de recolección de especímenes, ¿cierto? Pero cuando a mí me dan ese permiso como tal, yo tengo que cumplir con unas obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Esas obligaciones son que cuando yo voy a campo, hago todo ese estudio que tenga que hacer, yo cuando llegue y ya tenga mis resultados, mis informes, tengo que generar unas geodatabases, unas GDB, tengo que generar otras GDBs para el sistema de información biológica, ustedes lo van a encontrar como SIP, y ese SIP es exactamente es esa base de datos, Juan Andrés, que me estás preguntando, el sistema de información biológico. Entonces, cuando tú quieras saber algo sobre algún sector primero, sobre alguna región, saber qué biodiversidad hay, el sistema de información biológico es súper importante y es súper bueno, pues, consultarlo. Y ya, pues, es como eso. Por ejemplo, otra de las obligaciones que también nos pide la ANLA como tal cuando nos da el permiso de recolección es que vos siempre hagas como 15 días antes, cuentes qué vas a ir a hacer. Y a mí me parece que es algo muy importante porque de alguna manera están controlando lo que tú como entidad estás haciendo, ¿cierto? A dónde vas, que ahí es donde le hacen el seguimiento. Entonces empiezan a mirar a dónde vas, qué vas a colectar, cuál es el monitoreo que vas a hacer, cuando llegas qué resultados tienes y si los montaste como tal al sistema de información biológico. Entonces los invito a que consulten en el SIP, es súper interesante pues también saber qué organismos se encuentran allí. No sé si contesté tu pregunta, Juan Andrés. Ah, listo. Con mucho gusto. No estoy hablándoles y no les daba la cara. No sé si de pronto tengan otra pregunta. Igual nosotros, para que ustedes también sepan, Gaia también presta el servicio pues como de poder alquilar de alguna manera ese permiso de recolección de especímenes. Antes, hace mucho no se podía hacer, hoy en día la ANLA permite eso, permite que nosotros podamos alquilar ese servicio, ¿cierto? Prestar ese servicio. Entonces es bueno que lo sepan para que ustedes como sectores no se vayan de pronto a hacer algún estudio con fauna, con biota, y no tengan claro que tienen que llevar ese tipo de permiso, ¿cierto? Entonces, súper bueno que lo tengan en cuenta, que se puede alquilar, ¿cierto? Y ya. A ustedes, Claudia, mil gracias. Muchas gracias, Milena. Gracias, Andreita. Bueno, no, fue un gusto entonces estar con ustedes y muchas gracias pues por estar tan activos. Con gusto, Marce. Con gusto. Con mucho gusto.
Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Por acá, chao.